en el corazón de la antigua Asia, bajo un sol abrasador que parecía castigar la tierra con su furia implacable, nació un suplicio tan cruel, tan calculado, que su solo nombre susurraba terror en los corazones de quienes lo conocían. Era el arrancamiento dental lento, un castigo donde cada diente, arrancado con deliberada parsimonia, se convertía en un grito de agonía que resonaba más allá de las murallas de los palacios y las prisiones. No era solo un castigo, era una declaración de poder, una advertencia tallada en carne y hueso, un recordatorio de que la desobediencia al imperio tenía un precio que se pagaba con sangre, sudor y lágrimas. Bienvenidos exploradores del horror, a el archivo del horror, donde desenterramos las sombras más oscuras de la humanidad. Si te atreves a adentrarte en este relato de sufrimiento inconcebible, te invito a unirte a nuestra comunidad de cronistas del dolor, allí, en el botón de suscripción, para que juntos sigamos desvelando los secretos que la historia quiso enterrar. Imagina, si puedes, un amanecer en la China imperial, en el año 647, bajo la dinastía Tang. El aire está impregnado del aroma pesado de la tierra húmeda, mezclado con el hedor de la desesperación que emana de una celda subterránea. En ese lugar olvidado por los dioses, un hombre, un supuesto traidor al emperador, yace atado a una silla de madera desgastada, sus muñecas y tobillos mordidos por cuerdas ásperas que cortan su piel con cada movimiento. Sus ojos, vidriosos por el miedo, recorren la penumbra, buscando una salvación que no llegará. Frente a él, un verdugo de rostro impasible sostiene una herramienta de hierro, su punta afilada brillando bajo la luz de una antorcha. No hay prisas en sus movimientos, no hay piedad en su mirada. El silencio se quiebra con el crujir de la madera. Y entonces comienza. ¿Alguna vez has sentido el dolor agudo de un diente fracturado? Ese latido que parece consumir tu mente. Ahora multiplica esa sensación por 1000. Extiéndela durante horas, y apenas comenzarás a comprender lo que este hombre enfrentó. El arrancamiento dental lento no era un castigo improvisado. No era un arranque de violencia ciega ni un acto de crueldad espontánea. Era un arte macabro, perfeccionado a lo largo de generaciones, diseñado para infligir el máximo sufrimiento sin permitir el alivio de la muerte. En la China de la dinastía Tang, donde el poder del emperador era absoluto, y la traición se castigaba con una ferocidad que helaba la sangre, este método surgió como un instrumento de control. Los traidores, los espías, aquellos que osaban desafiar la voluntad divina del Hijo del Cielo, eran sometidos a este tormento para enviar un mensaje claro. La rebelión no solo destruiría tu cuerpo, sino que aniquilaría tu espíritu. Pero, ¿qué llevaba a un imperio a idear un castigo tan inhumano? ¿Qué clase de mente podía concebir una tortura que convertía la boca de un hombre en un campo de batalla? El contexto histórico de esta práctica nos lleva a los intrincados pasillos de los palacios imperiales, donde las intrigas políticas y las luchas de poder eran tan comunes como el amanecer. En el año 647, durante el reinado del emperador Taizong, la dinastía Tang estaba consolidando su dominio tras años de guerras y rebeliones. La estabilidad del imperio dependía de la lealtad absoluta de sus súbditos, y cualquier indicio de traición era una grieta en los cimientos del poder. Los registros históricos, aunque fragmentados, hablan de un caso particular que marcó el inicio de esta práctica. Un general, cuyo nombre ha sido borrado por el tiempo, acusado de conspirar contra el trono. Su castigo no sería la espada ni el exilio, sino algo mucho más aterrador. Su destino fue ser el primero en experimentar el arrancamiento dental lento, un suplicio que, según las crónicas, duró 3 días completos. El proceso comenzaba con la preparación de la víctima. No había compasión en los preliminares. El condenado era atado con tal fuerza que las cuerdas cortaban su piel, asegurando que cualquier movimiento multiplicara su tormento. La boca, ese portal de vida que permite hablar, comer, respirar, se convertía en el escenario de su destrucción. Los verdugos, entrenados en la anatomía básica, sabían exactamente cómo proceder. Usaban herramientas rudimentarias, tenazas de hierro, ganchos afilados, incluso fragmentos de bambú endurecido, para sujetar cada diente con precisión quirúrgica. No arrancaban de un solo golpe, eso habría sido demasiado misericordioso. En cambio, movían el diente lentamente, torciéndolo, tirando con una lentitud exasperante, hasta que las raíces cedían con un chasquido húmedo. El sonido, un eco sordo de hueso fracturado,
resonaba en la celda, mezclado con los gritos ahogados del condenado. Puedes imaginar el terror de saber que cada diente, uno por uno, enfrentaría el mismo destino. La elección de los dientes como objetivo no era arbitraria. En la cultura china de la época, la boca era más que un órgano funcional. Era un símbolo de identidad, de expresión, de humanidad. Destruirla era despojar a la víctima de su voz, de su capacidad para desafiar o suplicar. Cada diente arrancado era una humillación, un recordatorio de que el imperio podía reducir a un hombre a nada más que un cuerpo roto. Pero el verdadero horror residía en la duración. Los verdugos pausaban entre cada extracción, dejando que la víctima se ahogara en su propio dolor, que la sangre llenara su boca, que el pánico se apoderara de su mente. A veces, pasaban horas antes de que continuaran, permitiendo que la víctima anticipara el próximo movimiento, que suplicara en vano, que se hundiera en la desesperación. ¿Qué sentías al escuchar esto? ¿Es posible siquiera imaginar la agonía de un cuerpo traicionado por su propia existencia? El propósito de este castigo iba más allá de la simple ejecución. Era un espectáculo de poder, una advertencia grabada en la carne de los condenados para que otros no osaran seguir su camino. En las plazas de las ciudades, donde los rumores del suplicio se extendían como un veneno, los súbditos aprendían a temer no solo al emperador, sino a la imaginación retorcida de sus verdugos. Las crónicas de la época, aunque escasas, describen cómo los prisioneros, al escuchar los gritos de sus compañeros, se derrumbaban incluso antes de que les tocara su turno. El arrancamiento dental lento no solo destruía al individuo, destruía la voluntad colectiva, aplastando cualquier atisbo de rebelión bajo el peso del miedo. Pero este método no se limitó a un solo caso ni a un solo reinado. Lo que comenzó en las mazmorras de la dinastía Tang se extendió como una plaga silenciosa, adoptado por otras culturas asiáticas, perfeccionado en su crueldad, adaptado a nuevos contextos. En los siglos siguientes, desde los reinos de Corea hasta las tierras del Japón feudal, el arrancamiento dental lento encontró su lugar en los arsenales de los poderosos. Cada cultura añadió su propio toque macabro, pero el núcleo seguía siendo el mismo, un diente a la vez, una agonía interminable, un alma destrozada. ¿Por qué?, te preguntas. Los seres humanos han regresado una y otra vez a métodos tan bárbaros. ¿Qué nos lleva a infligir un dolor tan calculado? Este capítulo es solo el comienzo, un vistazo al abismo de crueldad que exploraremos en el archivo del horror. Si este relato ha encendido en ti una chispa de fascinación mórbida, si sientes el peso de estas historias en tu pecho, te invito a unirte a nosotros. Suscríbete al canal, forma parte de esta comunidad que no teme mirar de frente a las sombras del pasado. Porque aquí, en el archivo del horror, no solo contamos historias, las desenterramos, las vivimos, las sentimos. ¿Te atreves a seguir adelante? El escenario está montado, pero ahora, la luz se cierne sobre los detalles más nauseabundos, sobre la macabra orquestación del tormento. El fuego líquido no era una casualidad, una técnica improvisada. Era una ingeniería precisa del sufrimiento, una coreografía de la agonía diseñada para maximizar cada espasmo, cada grito, cada burbuja de vida que escapaba. En la antigua Asia, especialmente en los reinos persas y las tierras que bordeaban sus vastas fronteras, la preparación de un suplicio de esta magnitud era un acto meticuloso. No se trataba de simplemente hervir agua. El líquido debía ser el adecuado, con una viscosidad y una capacidad térmica que prolongaran la desesperación. El aceite, el de cocinar, el de encender, el que ungía, era la elección predilecta. Su punto de ebullición, más elevado que el del agua, significaba un calor más intenso y por ende un daño más profundo y sostenido. Una quemadura de aceite es infinitamente peor que una de agua. El aceite se adhiere, impregna, y el calor se transfiere con una eficiencia aterradora. Imagina la escena. Un gigantesco caldero de bronce o hierro, negro por el hollín de 1000 fuegos, se situaba sobre una pira. Leña seca y resina aromática alimentaban las llamas, elevando la temperatura gradualmente. Los esclavos, con el rostro impasible, atizaban el fuego, sin mirar el destino del condenado, como si aquello fuera una tarea más, una parte mundana del ciclo diario. A medida que el aceite se calentaba, su superficie comenzaba a ondular, a brillar con una luz ominosa, hasta que pequeñas burbujas iniciales se convertían en un hervor furioso y borboteante.
El aire se espesaba con el olor acre del aceite quemado, mezclado con el hedor a sudor y miedo. El condenado, un traidor, un enemigo capturado, quizás un mensajero con malas noticias que había osado desafiar al poder, era arrastrado hacia el caldero. Sus gritos, sus súplicas, eran meros ecos en el ambiente cargado de expectación. Sus ojos, fijos en la superficie brillante y humeante del aceite, verían su propio reflejo distorsionado, una imagen final de sí mismos antes de la disolución. A menudo, eran despojados de sus vestiduras, para que nada mitigara el contacto directo entre su carne y el líquido ardiente. Esta desnudez no era solo humillación, era una preparación para el impacto visceral. El momento de la inmersión era un golpe seco y violento contra la conciencia de la humanidad. Algunas fuentes sugieren que se les ataba a un sistema de poleas, descendiendo lentamente, milímetro a milímetro, para prolongar el terror. Otras, más brutales aún, relatan una zambullida rápida, un arrojo, donde el cuerpo se hundía en el infierno líquido de golpe. En cualquiera de los casos, el resultado era una catástrofe corporal inmediata. Al entrar en contacto con el aceite hirviendo, los efectos eran casi instantáneos, y de una brutalidad inimaginable. La piel se quemaba y se desprendía en láminas, dejando al descubierto la carne viva, los músculos y los tendones. El vapor que se alzaba no era inofensivo. Era vapor de carne, de sangre, una nube sofocante que arrastraba el olor dulce y nauseabundo de la materia orgánica cocinándose. Los tejidos se coagulaban, se contraían, se carbonizaban. Los ojos se cosían en sus cuencas. La boca se abría en un grito mudo mientras las cuerdas vocales se hinchaban y quemaban, impidiendo cualquier sonido reconocible. ¿Puedes por un segundo intentar imaginar la experiencia sensorial? El calor, no como el de un fuego, sino como el de una presión ardiente que envuelve cada centímetro cuadrado del cuerpo. El dolor, más allá de cualquier umbral conocido, donde el sistema nervioso se sobrecarga y colapsa, no sin antes enviar descargas eléctricas de agonía por cada fibra. Los sonidos, el burbujeo constante del aceite, el siseo de la carne al freírse, quizás un gemido ahogado, una garganta que lucha por respirar aire que también está hirviendo. Y el olor, oh, el olor. Dulce, metálico, el inconfundible hedor de la muerte en su forma más cruda y cocida. La muerte no era rápida. El cuerpo humano es sorprendentemente resistente. Una víctima podía permanecer con vida durante varios minutos, tal vez incluso más, debatiéndose en las convulsiones de la agonía. Cada movimiento, cada espasmo, solo servía para frotar la piel quemada, para sumergirse más profundamente en la caldera de la muerte. Los pulmones se llenaban de vapor ardiente, las vías respiratorias se colapsaban, y la asfixia se unía al horror de las quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. El corazón, golpeado por el shock, lucharía por bombear sangre que ya se estaba hirviendo en las venas. El cuerpo, antes una forma humana, se convertía en una masa irreconocible. Los músculos se desprendían de los huesos, los órganos se licuaban, y lo que quedaba flotaba, o se hundía en el hirviente brebaje. Al final, solo quedaban fragmentos. Un testimonio silencioso de la barbarie. Una advertencia visceral para todos los que osaran desafiar al poder. Esta no era solo una ejecución. Era una deconstrucción violenta de la vida. Una exhibición pública de la capacidad humana para la crueldad más refinada y desmesurada. Este ritual macabro no se realizaba en secreto. Era un espectáculo público, un teatro del terror montado para impresionar, para adoctrinar, para recordar a cada ciudadano la fragilidad de su existencia y la omnipotencia de la autoridad. Las multitudes, forzadas o voluntarias, presenciaban en silencio, con el miedo grabado en sus rostros. Algunos quizás sentían un escalofrío de justicia, otros solo una repulsión abrumadora y el deseo de no ser nunca el próximo. ¿Qué tipo de sociedad engendra tal crueldad? ¿Qué oscuridad en el alma humana permite que tales actos se conviertan en una herramienta de gobierno? Estas preguntas resuenan a través de los milenios, y el eco de las burbujas en el caldero sigue recordándonos la capacidad del ser humano para infligir un dolor que trasciende toda comprensión. Capítulo 2. Raíces en la antigua China imperial. Imperial ocavó la noche de Podexopsosnopligro. En las profundidades de la China imperial, donde las sombras de los palacios parecían absorber la luz misma, el arrancamiento dental lento se alzó como un símbolo de poder absoluto,
un recordatorio visceral de que el emperador no solo gobernaba sobre las tierras, sino sobre las almas de sus súbditos. En el año 1644, bajo el amanecer de la dinastía Qing, este suplicio no era solo un castigo, sino un ritual de dominación, un espectáculo de sufrimiento diseñado para quebrar no solo el cuerpo, sino la voluntad de quienes osaban desafiar el orden celestial. Imagina, si te atreves, un mundo donde el simple acto de hablar contra el trono podía costarte cada diente, arrancado con una lentitud que hacía que el tiempo mismo pareciera un verdugo. Aquí, en el archivo del horror, desenterramos estas verdades que la historia ha intentado sepultar. ¿Estás listo para adentrarte en el corazón de esta barbarie? La dinastía Qing, que se alzó tras la caída de los Ming, fue un periodo de consolidación brutal. Los nuevos emperadores, de origen manchú, gobernaban con una mezcla de astucia política y crueldad implacable, determinados a sofocar cualquier chispa de rebelión en un imperio vasto y fracturado. En este contexto, el arrancamiento dental lento encontró su apogeo, no como un castigo común, sino como un instrumento reservado para los crímenes más graves: traición, espionaje o la simple sospecha de deslealtad. ¿Por qué, te preguntas, un imperio tan poderoso necesitaba recurrir a un método tan grotesco? La respuesta yace en el miedo, no solo de los condenados, sino de aquellos que observaban desde las sombras, aprendiendo que el precio de la disidencia era un sufrimiento que trascendía la imaginación. El escenario era siempre el mismo: una celda húmeda, iluminada apenas por la luz trémula de antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre paredes de piedra. El condenado, a menudo un funcionario caído en desgracia o un espía capturado, era llevado encadenado, sus pasos resonando como un tambor fúnebre. Las cuerdas, ásperas como la piel de un dragón, cortaban sus muñecas y tobillos, asegurando que cualquier movimiento fuera un tormento en sí mismo. Frente a él, el verdugo, un hombre cuya humanidad parecía haber sido arrancada junto con los dientes de sus víctimas, preparaba sus herramientas con una calma que helaba la sangre. Tenazas de hierro, ganchos afilados, a veces incluso fragmentos de bambú endurecido, todos dispuestos con la precisión de un cirujano y la frialdad de un dios indiferente. Puedes imaginar el pánico que se apoderaba de la víctima al ver esas herramientas, sabiendo que su boca sería el campo de batalla. El arrancamiento dental no comenzaba de inmediato. Ese era su refinamiento siniestro. Primero, el condenado era forzado a enfrentar la anticipación, un tormento psicológico que precedía al físico. Los verdugos, entrenados en el arte de la crueldad, podían pasar minutos, incluso horas, explicando el proceso con una voz monótona, casi ritual. Primero el incisivo derecho, decían, sosteniendo la tenaza frente a los ojos del condenado. Luego el izquierdo. No tendrás alivio hasta que cada raíz haya sido arrancada. La víctima, con la boca amordazada para evitar que gritara demasiado pronto, solo podía observar, sus ojos desorbitados por el terror, mientras el sudor se mezclaba con las lágrimas. ¿Alguna vez has sentido el nudo en el estómago que precede a un dolor inevitable? Ahora imagina que ese nudo se convierte en un abismo, un vacío que te consume mientras esperas el primer corte. Cuando el proceso comenzaba, el dolor era indescriptible. El verdugo sujetaba el diente con la tenaza, no con un tirón rápido, sino con un movimiento lento, casi amoroso, que permitía que la víctima sintiera cada milímetro de la raíz al desprenderse. El sonido era un chasquido húmedo, un eco de hueso fracturado que resonaba en la celda, seguido por un chorro de sangre que llenaba la boca del condenado. Pero el verdadero horror no era el dolor inicial, era la repetición. Cada diente era arrancado con la misma lentitud, con pausas deliberadas que podían extenderse minutos o incluso horas. La sangre se coagulaba en la garganta, el aire se volvía espeso con el hedor metálico, y los gritos, aunque amortiguados, reverberaban en las paredes como un lamento eterno. ¿Qué sentías al imaginar esto? ¿Es posible siquiera concebir la agonía de un cuerpo traicionado por su propia carne? Los registros históricos de la dinastía Qing, aunque a menudo velados por la censura imperial, mencionan casos específicos que dan testimonio de esta práctica. Uno de ellos involucra a un hombre llamado Li Wei, un escriba acusado de pasar información a rebeldes en el año 1683. Su castigo, documentado en un pergamino que sobrevivió al tiempo, fue el arrancamiento de todos sus dientes durante 2 días completos. Li Wei, según las crónicas,
No murió durante el proceso, aunque su mente se quebró mucho antes de que el último diente cayera. Los verdugos, en un acto de crueldad calculada, dejaban que las víctimas sobrevivieran, a veces incluso cosiendo sus heridas para prolongar su sufrimiento. El propósito no era solo castigar, era convertir al condenado en un testimonio viviente del poder del emperador, un cuerpo roto que servía como advertencia para otros. Pero el arrancamiento dental lento no era solo un acto de violencia física, era un símbolo cultural, profundamente arraigado en las creencias de la época. En la China imperial, los dientes eran más que estructuras óseas, eran un reflejo de la fuerza vital, de la capacidad de hablar y resistir. Arrancarlos era despojar a la víctima de su humanidad, de su voz, de su derecho a existir como individuo. Cada diente perdido era una humillación pública, un recordatorio de que el emperador podía reducir a un hombre a nada más que un eco de dolor. Los verdugos lo sabían, y por eso prolongaban el proceso, asegurándose de que cada extracción fuera un evento en sí mismo, un capítulo en una historia de sufrimiento que se grababa en la memoria colectiva. El impacto de este castigo trascendía a la víctima. En las ciudades y aldeas, los rumores del arrancamiento dental corrían como un veneno lento. Los súbditos, al escuchar los gritos que escapaban de las prisiones, aprendían a bajar la mirada, a silenciar sus pensamientos, a temer incluso la idea de la rebelión. El suplicio no solo destruía al condenado, moldeaba a la sociedad, convirtiendo el miedo en una herramienta de control más afilada que cualquier espada. ¿Por qué? Te preguntas, los poderosos recurrían a métodos tan extremos. Era el miedo a perder el control tan grande que justificaba esta barbarie. A medida que la dinastía Qing consolidaba su dominio, el arrancamiento dental lento se refinó aún más. Los verdugos comenzaron a experimentar con nuevas herramientas, como tenazas con bordes dentados que desgarraban las encías antes de arrancar el diente, o líquidos corrosivos que se aplicaban para intensificar el dolor. En algunos casos, las extracciones se realizaban en público, frente a multitudes obligadas a presenciar el espectáculo. El silencio de la multitud, roto solo por los gemidos del condenado, era un testimonio del poder del imperio. Pero incluso en este horror, había una precisión casi quirúrgica, un cálculo que aseguraba que la víctima no muriera demasiado pronto. Porque la muerte, en este contexto, habría sido un acto de clemencia. Este capítulo del Archivo del Horror apenas rasga la superficie de la crueldad que definió una era. El arrancamiento dental lento con su mezcla de precisión y sadismo, no solo marcó los cuerpos de sus víctimas, sino también la historia de un imperio que gobernaba a través del miedo. Pero la historia no termina aquí. Este método, nacido en las mazmorras de la China imperial, encontraría ecos en otras tierras, en otras épocas, como veremos en los capítulos venideros. ¿Qué te ha dejado este relato? ¿Sientes el peso de estas verdades en tu alma? Capítulo 3. El proceso macabro, paso a paso hacia la locura. En el silencio opresivo de una celda olvidada por la luz, donde el aire se volvía espeso con el olor a sangre y miedo, comenzaba un ritual que transformaba la carne humana en un lienzo de sufrimiento. El arrancamiento dental lento no era solo un castigo, era una coreografía del dolor. Una danza macabra donde cada movimiento del verdugo estaba diseñado para prolongar la agonía hasta los límites de lo soportable. Imagina, si tienes el valor, la sensación de una tenaza fría cerrándose sobre un diente, el crujido de la raíz al ceder, el chorro cálido de sangre llenando la boca. Aquí, en el Archivo del Horror, desentrañamos los detalles de este suplicio, no para glorificar la crueldad, sino para mirar de frente la oscuridad que habita en la humanidad. ¿Te atreves a seguir este descenso al abismo? El proceso comenzaba mucho antes de que el hierro tocara la carne. En la China imperial, bajo la dinastía Qing, o incluso en épocas más antiguas, la preparación era un tormento en sí mismo, un preludio que destrozaba la mente antes de que el cuerpo sufriera. El condenado, atado a una silla de madera carcomida, sentía las cuerdas mordiendo su piel, cortando la circulación hasta que sus extremidades palpitaban con un dolor sordo. La celda, húmeda y fría, estaba iluminada por antorchas que arrojaban sombras grotescas, como si los espíritus de los condenados anteriores observaran desde las paredes. El verdugo, una figura sin rostro envuelta en un aura de indiferencia, colocaba sus herramientas sobre una mesa con una lentitud deliberada. Tenazas de hierro, ganchos afilados, un cuenco para recolectar la sangre.
Cada movimiento era un recordatorio de lo que estaba por venir. ¿Alguna vez has sentido el terror de esperar un dolor inevitable? Ahora imagina que ese terror se extiende por horas, cada segundo una eternidad. La primera etapa del suplicio era la inmovilización. Las cuerdas no solo aseguraban al condenado, eran un mensaje de impotencia. Ataban las muñecas y los tobillos con tal fuerza que la piel se desgarraba, dejando marcas rojas que pronto se volvían negras. Pero la verdadera prisión era la cabeza, sujeta por una banda de cuero o metal que impedía cualquier movimiento. A veces los verdugos usaban un dispositivo primitivo, una especie de mordaza de madera que forzaba la boca a permanecer abierta, exponiendo los dientes como una ofrenda al sufrimiento. El condenado, incapaz de cerrar la mandíbula, sentía la saliva acumulándose, mezclándose con el sudor que corría por su rostro. El silencio de la celda se rompía solo por el sonido de su respiración agitada, un jadeo que pronto se convertiría en un grito. ¿Puedes imaginar la desesperación de no poder siquiera cerrar la boca, de saber que tu propio cuerpo está traicionándote? Cuando el verdugo finalmente tomaba la tenaza, el verdadero horror comenzaba. No había prisas en sus movimientos. Sujetaba el diente, quizá un incisivo brillante bajo la luz de la antorcha, con una precisión quirúrgica, pero no lo arrancaba de inmediato. En cambio lo movía lentamente, torciéndolo de un lado a otro, dejando que la víctima sintiera cada fibra de la raíz resistiendo, cada nervio gritando en protesta. El dolor era una explosión, un relámpago que atravesaba el cráneo. Pero lo peor era la lentitud. Podían pasar minutos antes de que el diente finalmente cediera, acompañado por un chasquido húmedo que resonaba como un tambor en la celda. La sangre, cálida y espesa, llenaba la boca, obligando al condenado a tragar o ahogarse. ¿Qué se siente al saborear tu propia sangre, al saber que cada gota es un paso más hacia la locura? Pero el arrancamiento dental lento no se detenía en un solo diente. Ese era su refinamiento más cruel. Después de la primera extracción, el verdugo hacía una pausa, a veces limpiando la tenaza con un trapo manchado, a veces observando al condenado con una calma que parecía inhumana. Estas pausas podían durar minutos, incluso horas, dejando que la víctima se hundiera en un mar de dolor y anticipación. La sangre seguía fluyendo, coagulándose en la garganta, mientras el condenado, si aún tenía fuerzas, suplicaba con gemidos que no encontraban respuesta. Los verdugos, entrenados en el arte de prolongar el sufrimiento, sabían que el verdadero tormento no estaba solo en el dolor físico, sino en la espera, en la certeza de que el próximo diente enfrentaría el mismo destino. ¿Qué haría tu mente, atrapada en un cuerpo que no puede escapar, sabiendo que el horror apenas comienza? Cada diente arrancado era un capítulo en esta historia de agonía. Los incisivos, los caninos, los molares, cada uno presentaba su propio desafío, su propio tipo de dolor. Los molares, con sus raíces profundas, eran los peores. Arrancarlos requería más fuerza, más tiempo, más resistencia de un cuerpo que ya estaba al borde del colapso. El sonido del hueso al fracturarse, el crujir de las raíces al desprenderse, se mezclaba con los gritos del condenado, que a menudo se desmayaba solo para ser reanimado con agua fría o sales acres. Los verdugos no permitían el escape de la inconsciencia. El sufrimiento debía ser total. La boca, ahora un campo de batalla devastado, se convertía en una cavidad de carne viva, donde cada respiración era un suplicio, cada movimiento de la lengua una puñalada. ¿Es posible siquiera imaginar un dolor tan absoluto, tan invasivo, que consume hasta el último rincón de tu ser? El impacto psicológico era tan devastador como el físico. La repetición del proceso, la certeza de que cada diente sería arrancado uno por uno, erosionaba la mente del condenado. Algunos, según los registros, comenzaban a delirar, hablando con fantasmas que solo ellos veían, suplicando a deidades que no respondían. Otros se hundían en un silencio catatónico, sus ojos vidriosos mirando al vacío mientras su cuerpo seguía soportando el tormento. Los verdugos, conscientes de este colapso, lo usaban a su favor, prolongando las pausas para que la víctima se enfrentara a su propia desesperación. En algunos casos, dejaban un solo diente intacto durante días, un recordatorio cruel de lo que aún estaba por venir. ¿Qué queda de un hombre cuando su mente se ha roto, cuando su cuerpo es solo un eco de dolor? El propósito de este suplicio iba más allá de la víctima. Era un mensaje, una advertencia grabada en sangre para todos los que escucharan los gritos desde las mazmorras. En la China imperial,
donde el poder del emperador era absoluto. El arrancamiento dental lento servía como un recordatorio de que la desobediencia tenía un costo incalculable. Los rumores del suplicio se extendían por las aldeas, llevando el miedo a los corazones de los súbditos. Un solo condenado, reducido a un cascarón de sufrimiento, podía silenciar a miles. Pero, ¿qué dice esto de nosotros, de nuestra capacidad para infligir un dolor tan calculado? Es el poder tan frágil que necesita de estas atrocidades para sostenerse. Este capítulo del Archivo del Horror ha desenterrado los detalles de un suplicio que no solo destruía el cuerpo, sino el alma misma. El arrancamiento dental lento con su precisión macabra y su crueldad deliberada nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La humanidad, en su búsqueda de control, ha creado horrores que desafían la comprensión. Pero la historia no termina aquí. Este método, nacido en las sombras de un imperio, encontraría nuevos escenarios, nuevas víctimas, como veremos en los capítulos que siguen. ¿Qué te ha dejado este relato? ¿Sientes el peso de esta crueldad en tu corazón? Capítulo 4. Sombras del sol naciente. La tortura en el Japón feudal. Bajo el cielo carmesí del Japón feudal, donde los cerezos florecían como testigos mudos de la brutalidad humana, el arrancamiento dental lento encontró un nuevo escenario. Uno donde la crueldad se vestía de ritual y el honor se teñía de sangre. En el año 1587, en los días turbulentos del periodo Sengoku, este suplicio no era solo un castigo, sino una ceremonia de poder, un espectáculo que mezclaba la precisión de un samurái con la ferocidad de un demonio. Imagina, si te atreves, un castillo envuelto en niebla, donde los gritos de un condenado resuenan en la noche, cada diente arrancado un eco de la voluntad implacable de los señores feudales. Aquí, en el Archivo del Horror, desenterramos estas verdades olvidadas, despersonaleando las sombras del pasado. ¿Estás preparado para mirar de frente esta danza macabra? El Japón feudal era un mundo de espadas afiladas y lealtades frágiles, donde los daimios, señores de la guerra, gobernaban con puño de hierro y códigos de honor que podían ser tan crueles como las batallas que libraban. En este contexto, el arrancamiento dental lento fue adoptado no como un castigo común, sino como una herramienta reservada para los traidores más infames, espías que vendían secretos, samuráis que rompían el bushido, rebeldes que desafiaban la autoridad de su señor. A diferencia de la China imperial, donde el suplicio era un acto de control estatal, en Japón se convirtió en un ritual casi sagrado, impregnado de una estética de sufrimiento que reflejaba la dualidad de la cultura samurái. Belleza en la brutalidad, orden en el caos. ¿Por qué, te preguntas? Un pueblo tan obsesionado con la disciplina y la estética recurría a un método tan visceral. El escenario de este tormento era a menudo un patio interior de un castillo, rodeado de muros de piedra y vigilado por guerreros de rostros impasibles. El condenado, tal vez un espía capturado tras una traición en el campo de batalla, era llevado al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo. Atado con cuerdas de cáñamo que cortaban como cuchillas, su cuerpo era inmovilizado sobre una plataforma de madera, a veces elevada para que los sirvientes y soldados pudieran presenciar el espectáculo. La preparación era un ritual en sí mismo, un preludio que prolongaba el terror. Los verdugos, a menudo samuráis de bajo rango entrenados en el arte de la tortura, se movían con una precisión que recordaba el corte de una katana. Sus herramientas, tenazas de hierro forjado, ganchos de bambú afilado, incluso cuchillas pequeñas, eran dispuestas con cuidado, como si fueran ofrendas en un altar. Puedes sentir el peso de esa anticipación, el silencio roto solo por el latir de tu propio corazón. El proceso en Japón tenía un matiz distintivo, la ceremonia. Antes de que comenzara la extracción, el verdugo podía recitar una lista de los crímenes del condenado, cada palabra pronunciada con la solemnidad de un juez divino. «Has traicionado a tu señor», declaraban, «y ahora tu cuerpo pagará el precio de tu deshonra». Esta liturgia no era solo para el condenado, era para los espectadores, un recordatorio de que la lealtad era la moneda del poder, y la traición, su deuda más cruel. La boca del condenado era forzada a abrirse con una mordaza de madera o metal, exponiendo los dientes como trofeos en un campo de batalla. El verdugo, con una calma que contrastaba con el horror de sus acciones, tomaba la tenaza y comenzaba, no con un tirón rápido, sino con un movimiento lento, casi reverente, que permitía que el dolor se desplegara como una flor venenosa.
El primer diente era arrancado con una lentitud exasperante, la tenaza girando y torciendo hasta que la raíz cedía con un crujido que resonaba en el aire. La sangre brotaba, cálida y espesa, llenando la boca del condenado, mientras los espectadores permanecían en un silencio sepulcral. El dolor era indescriptible, un relámpago que atravesaba el cráneo. Pero el verdadero tormento era la repetición. Cada diente era un capítulo de agonía, y los verdugos japoneses, con su obsesión por la perfección, prolongaban el proceso con pausas calculadas. A veces, dejaban al condenado consciente sangrando, delirando, mientras limpiaban las herramientas con una parsimonia que parecía burlarse de su sufrimiento. ¿Qué se siente al saber que cada momento de alivio es solo una pausa antes de un nuevo infierno? Un caso documentado, aunque envuelto en las brumas de la historia, involucra a un espía llamado Taro, capturado en el año 1587 por el clan Oda. Según los relatos, Taro había intentado vender información a un clan rival, un delito que en el Japón feudal era una afrenta al honor. Su castigo fue el arrancamiento dental lento, llevado a cabo en el patio del castillo de Gifu bajo la mirada de los soldados de Oda Nobunaga. Durante 2 días, los verdugos arrancaron sus dientes, uno por uno, mientras Taro, según las crónicas, pasó de gritar a un silencio roto solo por gemidos incoherentes. La precisión del ritual, con sus pausas y recitaciones, convirtió el suplicio en una obra de teatro macabra, donde el condenado era el protagonista de una tragedia sin redención. ¿Es posible imaginar un sufrimiento tan absoluto, donde incluso el silencio se convierte en un enemigo? El arrancamiento dental en Japón no solo destruía el cuerpo, era una aniquilación del espíritu. Los samuráis, imbuidos de un código de honor que valoraba la resistencia, veían en este castigo una forma de despojar al traidor de su dignidad. Los dientes, símbolos de fuerza y humanidad, eran arrancados para reducir al condenado a un cascarón, un ser que ya no podía hablar con claridad, comer con facilidad, ni siquiera mirar a los ojos a sus iguales. Las pausas entre extracciones, a veces llenas de cánticos o el sonido de un coto en la distancia, añadían una capa de horror psicológico, haciendo que el condenado se enfrentara a su propia deshumanización. ¿Qué queda de un hombre cuando le han robado hasta su capacidad de ser humano? El impacto de este suplicio resonaba más allá del condenado. En el Japón feudal, donde el honor y la lealtad eran los pilares de la sociedad, el arrancamiento dental lento servía como un espectáculo público que reforzaba el poder del daimyo. Los testigos, obligados a presenciar el tormento, llevaban consigo el peso del miedo, un recordatorio de que la traición no solo destruía al culpable, sino que enviaba ondas de terror a través de la comunidad. Pero, ¿qué revela esto sobre nosotros? ¿Es la necesidad de control tan abrumadora que justifica transformar un cuerpo en un monumento al sufrimiento? El arrancamiento dental lento en Japón no era solo un castigo, era una declaración de que el poder podía moldear no solo la vida, sino el alma misma. A medida que el periodo Sengoku daba paso a la era Edo, el método evolucionó, incorporando nuevos rituales y herramientas, pero su esencia permaneció, un diente a la vez, una eternidad de dolor. Este capítulo de El Archivo del Horror nos ha llevado a las sombras del sol naciente, donde la crueldad se disfrazaba de honor. Pero la historia continúa, con víctimas cuyas voces, aunque silenciadas, aún resuenan en el tiempo. ¿Qué te ha dejado este relato? ¿Sientes el eco de su dolor en tu alma? Capítulo 5. Víctimas olvidadas. Historias de sufrimiento humano. En las sombras de la historia, donde los nombres se desvanecen y los gritos se convierten en susurros, yacen las víctimas del arrancamiento dental lento. Hombres y mujeres cuya agonía fue borrada por el tiempo, pero cuyo sufrimiento sigue resonando como un eco eterno. No eran solo cuerpos destrozados, eran padres, hijos, soñadores, rebeldes, seres humanos que osaron desafiar el yugo de los poderosos. En este capítulo del Archivo del Horror, desenterramos sus historias, no para alimentar el morbo, sino para devolverles, aunque sea por un instante, la voz que les fue arrancada junto con sus dientes. Imagina, si tienes el coraje, el rostro de un hombre que una vez rió, que amó, reducido a un lamento en una celda oscura. ¿Estás listo para escuchar el latido de sus corazones rotos? El arrancamiento dental lento, con su crueldad calculada, no discriminaba entre rangos o razones. En la China imperial, en el Japón feudal, y más allá,
Sus víctimas eran tan diversas como las tierras que habitaban, desde funcionarios caídos en desgracia hasta campesinos que alzaron la voz, desde espías capturados hasta disidentes que soñaban con un mundo diferente. Pero detrás de cada condena había una vida, una historia que el verdugo ignoraba mientras blandía su tenaza. Aquí, en las profundidades del pasado, encontramos fragmentos de esas vidas, preservados en crónicas polvorientas, en rumores susurrados, en el dolor que dejaron atrás. ¿Qué significa reducir un ser humano a un diente arrancado, a un grito silenciado? ¿Qué queda cuando la historia olvida a los que sufrieron? Una de estas historias nos lleva al año 1683, en la China de la dinastía Qin, donde un hombre llamado Zhang Wei, un escriba de modesta cuna, se convirtió en víctima de este suplicio. Zhang Wei no era un traidor en el sentido clásico. Era un hombre que en un momento de desesperación escribió un poema que criticaba la opresión de los campesinos bajo el nuevo régimen manchú. Sus versos, recitados en una taberna, llegaron a oídos de un informante, y pronto Zhang Wei fue arrastrado a una prisión subterránea. Atado a una silla de madera, con cuerdas que cortaban su piel, enfrentó a un verdugo que, con una calma inhumana, arrancó sus dientes durante 3 días. La crónica escrita por un monje que visitó la prisión describe cómo Zhang Wei al principio suplicaba por su familia, pero al final solo emitía gemidos que parecían los de un animal herido. ¿Puedes imaginar el peso de saber que tu voz, tu única arma, te está siendo robada, diente por diente? La familia de Zhang Wei sufrió tanto como él. Su esposa, obligada a presenciar la primera extracción como parte del castigo, llevó consigo el recuerdo de los ojos de su esposo, vidriosos por el dolor, hasta el día de su muerte. Sus hijos, pequeños y sin comprender, crecieron bajo el estigma de ser la prole de un traidor, condenados a una vida de pobreza y ostracismo. El arrancamiento dental no solo destruía al condenado, destrozaba los lazos que lo unían al mundo, dejando tras de sí un rastro de almas heridas. ¿Qué clase de justicia es esta, que castiga no solo al culpable, sino a los inocentes que lo amaban? ¿Qué dice de nosotros, que permitimos que tales horrores se perpetúen? Otra historia nos lleva al Japón feudal, al año 1612, durante la consolidación del shogunato Tokugawa. Una mujer llamada Hana, una sirvienta en la casa de un daimyo menor, fue acusada de espiar para un clan rival. Hana, que apenas sabía leer, había sido manipulada por un amante que resultó ser un agente doble. Su castigo fue el arrancamiento dental lento, llevado a cabo en un patio del castillo, bajo la mirada de los sirvientes que una vez compartieron su risa, atada con cuerdas de cáñamo, con una mordaza que forzaba su boca a permanecer abierta. Hana soportó la extracción de cada diente mientras el verdugo, un samurái de rostro impasible, recitaba sus supuestos crímenes. Los registros, escritos por un monje itinerante, describen cómo Hana, al tercer día, dejó de gritar, sus ojos fijos en el cielo como si buscara una salvación que no llegaría. ¿Qué se siente al ser traicionado por el mundo, al saber que tu dolor es un espectáculo para otros? El impacto de la tortura en Hana trascendió su cuerpo. Sobrevivió al suplicio, pero su rostro, desfigurado por la pérdida de sus dientes, y su voz, reducida a un murmullo incomprensible, la convirtieron en una paria. Expulsada del castillo, vivió el resto de sus días mendigando en los caminos, una sombra de la mujer que había sido. Su historia, aunque olvidada por los poderosos, fue preservada por los campesinos, que la contaban como una advertencia sobre el precio de cruzarse con los señores feudales. Pero, ¿era Hana una traidora, o simplemente una víctima de un juego de poder que nunca comprendió? ¿Qué nos dice su sufrimiento sobre la fragilidad de la justicia humana? Más cerca de nuestro tiempo, en el año 1942, durante la ocupación japonesa de Corea, encontramos otro eco de este suplicio. Un joven activista coreano, Park Min-jae, fue capturado por las autoridades coloniales acusado de distribuir panfletos independentistas. En un interrogatorio secreto, los oficiales japoneses, conocedores de las tradiciones de tortura asiáticas, recurrieron al arrancamiento dental para quebrar su voluntad. Park, atado a una mesa de metal, soportó la extracción de sus dientes, mientras los interrogadores exigían nombres de sus camaradas. Según un informe desclasificado décadas después, Park no delató a nadie, pero el precio fue su cordura. Liberado tras meses de tortura, vivió el resto de su vida en un asilo, incapaz de hablar,
su mente atrapada en el recuerdo de las tenazas. ¿Qué valor tiene la resistencia cuando el costo es la pérdida de uno mismo? La familia de Park, como la de Sang-wei y Hannah, cargó con las consecuencias. Su madre, que lo visitaba en el asilo, lloraba al ver a su hijo, antes lleno de vida, reducido a un hombre que apenas reconocía su rostro. Sus hermanos, marcados por la vergüenza de ser familiares de un rebelde, enfrentaron discriminación en sus aldeas. El arrancamiento dental, incluso en su forma moderna, no solo destruía al condenado, era una arma que hería a generaciones, un veneno que se filtraba en el tejido de la comunidad. ¿Por qué, te preguntas, los poderosos eligen castigos que trascienden al individuo? Es el miedo a la rebelión tan grande que debe aplastar hasta el último vestigio de esperanza. Estas historias, aunque separadas por siglos y fronteras, comparten un hilo común: la deshumanización. El arrancamiento dental lento no solo arrancaba dientes, arrancaba la identidad, la voz, la capacidad de ser reconocido como humano. Sang-wei, Hannah, Park Min-jae y tantos otros cuyos nombres se perdieron, fueron reducidos a símbolos de advertencia, a estatuas de sufrimiento erigidas por los poderosos. Pero al contar sus historias, les devolvemos un fragmento de su humanidad, un reconocimiento de que su dolor no fue en vano. ¿Qué sientes al escuchar estos relatos? ¿Es posible permanecer indiferente ante tanto sufrimiento? Este capítulo de El Archivo del Horror nos ha llevado al corazón de las víctimas, a las vidas destrozadas por un suplicio que trascendió el tiempo y las culturas. Pero la historia no termina aquí. El arrancamiento dental dejó cicatrices no solo en los cuerpos, sino en las mentes de quienes lo sufrieron y quienes lo presenciaron. Un tema que exploraremos en el próximo capítulo. ¿Qué te ha dejado este viaje? ¿Estás listo para seguir desenterrando las sombras del pasado? Capítulo 6. El eco psicológico. Más allá del dolor físico. En las profundidades de la mente humana, donde el miedo se enrosca como una serpiente y la desesperación devora la última chispa de esperanza, el arrancamiento dental lento desplegaba su verdadero poder. No era solo la carne lo que destrozaba este suplicio, era el alma, la voluntad, la esencia misma de ser humano. En las celdas oscuras de la China imperial, en los patios silenciosos del Japón feudal, o en las prisiones ocultas de conflictos más recientes, este castigo convertía a sus víctimas en sombras de sí mismas, dejando cicatrices que el tiempo no podía sanar. Aquí, en el Archivo del Horror, nos adentramos en el abismo psicológico de este tormento, donde el dolor físico era solo el preludio de una aniquilación mucho más profunda. ¿Te atreves a explorar el lugar donde la mente se quiebra? El arrancamiento dental lento era un arte de crueldad que entendía un principio fundamental. El cuerpo puede soportar el dolor, pero la mente, enfrentada a la certeza de un sufrimiento interminable, se derrumba. Desde el momento en que el condenado era atado, el proceso estaba diseñado para atacar no solo su carne, sino su espíritu. Imagina, si puedes, estar inmovilizado en una silla áspera, con cuerdas que cortan como cuchillos, mientras un verdugo de rostro impasible te observa, sosteniendo una tenaza que brilla bajo la luz de una antorcha. Pero el verdadero terror no comenzaba con el primer diente arrancado. Comenzaba con la espera, con el silencio que se alargaba como una eternidad, con la certeza de que el dolor estaba por venir, y no había escape posible. ¿Alguna vez has sentido el peso de un miedo que no puedes combatir, que crece con cada segundo de anticipación? En la China de la dinastía Qing, en el año 1683, los verdugos eran maestros en este juego psicológico. Antes de tocar la boca del condenado, podían pasar horas describiendo el proceso con una calma que helaba la sangre. Primero el incisivo, decían, girando la tenaza frente a los ojos de la víctima. Luego el canino. Sentirás cada raíz romperse, cada nervio gritar. Estas palabras no eran solo una amenaza, eran un arma, diseñada para sembrar el pánico mucho antes de que el hierro tocara el diente. El condenado, con la boca forzada a permanecer abierta por una mordaza de madera, solo podía mirar, sus ojos desorbitados, mientras su mente se llenaba de imágenes de su propio sufrimiento. La anticipación era una tortura en sí misma, un veneno que erosionaba la resistencia antes de que comenzara el verdadero suplicio. ¿Qué harías si supieras que cada segundo te acerca a un dolor que no puedes evitar? Cuando finalmente comenzaba la extracción, el impacto psicológico se intensificaba. El dolor físico, agudo como un relámpago,
era solo el comienzo. Los verdugos, con una precisión que rayaba en lo demoníaco, pausaban después de cada diente arrancado, dejando que la víctima se ahogara en su propia sangre, que el sabor metálico llenara su boca, que el eco del chasquido óseo resonara en su mente. Estas pausas, a veces de minutos, a veces de horas, eran deliberadas. Permitían que el condenado se enfrentara a su propia impotencia, que anticipara el próximo diente, que suplicara en vano a un verdugo que no conocía la piedad. En algunos casos, los verdugos dejaban un diente intacto durante días, un recordatorio cruel de lo que aún estaba por venir. Puedes imaginar la locura de esperar, sabiendo que el próximo movimiento será aún peor que el anterior. Los registros históricos, aunque fragmentados, dan cuenta del colapso mental de las víctimas. En el Japón feudal, en el año 1612, un samurái deshonrado, sometido al arrancamiento dental por traicionar a su señor, fue descrito por un monje testigo como un hombre que ya no estaba allí. Después del tercer diente, sus gritos se convirtieron en murmullos, y al quinto, sus ojos se fijaron en un punto invisible, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo mucho antes de que el suplicio terminara. Este colapso no era un accidente, era el objetivo. Los verdugos sabían que un hombre roto, reducido a un cascarón de gemidos y delirios, era una advertencia más poderosa que un cadáver. ¿Qué queda de una persona cuando su mente se ha disuelto en el dolor? El impacto psicológico no se limitaba al condenado. En las sociedades donde este suplicio se practicaba, el miedo se extendía como una plaga. En la China imperial, los rumores de las celdas donde se arrancaban dientes eran suficientes para silenciar a aldeas enteras. Los súbditos, al escuchar los gritos que escapaban de las prisiones, aprendían a bajar la mirada, a reprimir cualquier pensamiento de rebelión. En el Japón feudal, los patios de los castillos, donde se llevaban a cabo estas torturas, se convertían en escenarios de terror colectivo. Los testigos, obligados a presenciar el suplicio, llevaban consigo el peso del miedo, un recordatorio de que el poder del daimyo o del emperador era absoluto. ¿Por qué? Te preguntas, los poderosos necesitaban infligir un terror tan profundo. Era el control tan frágil que requería destruir no solo el cuerpo, sino la mente de sus enemigos. En conflictos más recientes, como en la Corea ocupada por Japón en el año 1942, el arrancamiento dental lento se usó en interrogatorios para quebrar la voluntad de los activistas. Los oficiales, conocedores de las tradiciones de tortura asiáticas, sabían que el verdadero poder de este método radicaba en su capacidad para convertir la resistencia en desesperación. Un informe desclasificado describe cómo un prisionero, después de la extracción del cuarto diente, comenzó a hablar consigo mismo, suplicando a su madre muerta que lo salvara. Este colapso mental era el objetivo final. Un hombre que ya no podía luchar, que ya no podía recordar por qué luchaba. ¿Qué clase de victoria es esta, que reduce a un ser humano a un eco de su propio sufrimiento? El arrancamiento dental lento dejaba cicatrices invisibles que perduraban mucho después de que la sangre dejara de fluir. Los sobrevivientes, si es que podían llamarse así, a menudo vivían en un estado de trauma perpetuo. Algunos, incapaces de hablar con claridad, se retiraban al silencio, sus ojos reflejando un horror que las palabras no podían capturar. Otros, como el activista coreano Park Min-jae, terminaban en asilos, sus mentes atrapadas en un bucle de recuerdos de tenazas y sangre. Estas cicatrices no solo afectaban a las víctimas, se extendían a sus familias, a sus comunidades, a las generaciones que heredaban el miedo. ¿Es posible sanar un alma destrozada por un tormento tan calculado? ¿O es el eco psicológico de este suplicio una condena eterna? Este capítulo del Archivo del Horror nos ha llevado al borde de la mente humana, donde el dolor físico se convierte en un arma para destruir el espíritu. El arrancamiento dental lento no solo arrancaba dientes, arrancaba la esperanza, la resistencia, la humanidad misma. Pero su historia no termina aquí. Este suplicio, nacido en las sombras de los imperios, encontró formas de sobrevivir en la era moderna, como veremos en el próximo capítulo. ¿Qué te ha dejado este viaje al abismo psicológico? ¿Sientes el peso de estas verdades en tu corazón? Capítulo 7. Evolución y supervivencia en la era moderna. En las sombras del siglo XX, donde la humanidad presumía de progreso mientras se hundía en guerras y tiranías, el arrancamiento dental lento, ese suplicio nacido en las mazmorras de imperios antiguos,
se aferró a la existencia como un espectro que rehúsa desvanecerse. Ya no era el ritual solemne de las cortes imperiales ni el espectáculo público de los castillos feudales, pero su esencia cruel persistía, adaptada a nuevas formas de opresión, oculta en celdas secretas donde el mundo moderno cerraba los ojos. Aquí, en el archivo del horror, desenterramos las huellas de este tormento en una era que prometía civilización, pero que a menudo abrazaba la barbarie con un refinamiento aún más siniestro. ¿Te atreves a descubrir cómo este horror sobrevivió al paso del tiempo? El arrancamiento dental lento, con su capacidad para infligir un sufrimiento físico y psicológico devastador, encontró un lugar en los oscuros arsenales de los conflictos asiáticos del siglo XX. En un mundo donde las guerras redibujaban fronteras y los regímenes autoritarios aplastaban cualquier atisbo de disidencia, este método, aunque menos común que en siglos pasados, no desapareció por completo. Su simplicidad, una tenaza, un cuerpo inmovilizado, una voluntad por quebrar, lo hacía aterradoramente accesible, incluso en tiempos de fusiles y bombas. Pero ¿por qué, en una era de tecnología y supuesta humanidad, los verdugos regresaban a un castigo tan primitivo? Es la crueldad humana tan eterna que ni el progreso puede erradicarla. Uno de los escenarios más documentados de esta persistencia fue la ocupación japonesa de Corea, entre los años 1910 y 1945, en las prisiones coloniales, donde los activistas coreanos eran interrogados por su resistencia al dominio japonés. El arrancamiento dental lento se utilizó como una herramienta de coerción. En el año 1942, por ejemplo, un informe desclasificado menciona a un prisionero, un joven estudiante llamado Kim Soo-hyun, sometido a este suplicio tras ser acusado de distribuir propaganda independentista. Atado a una mesa de metal en una celda sin ventanas, Kim enfrentó a interrogadores que, con una frialdad heredada de tradiciones antiguas, arrancaron sus dientes uno por uno, exigiendo nombres de sus compañeros. El sonido de las tenazas, el crujido de las raíces, el olor a sangre que llenaba el aire. Todo era un eco de los horrores de siglos pasados, ahora ejecutado bajo la luz parpadeante de una bombilla eléctrica. ¿Qué clase de mundo permite que un método tan arcaico sobreviva en el corazón de la modernidad? El proceso en estos contextos modernos era más clínico, pero no menos brutal. Los interrogadores, a menudo entrenados en técnicas de tortura psicológica, combinaban el arrancamiento dental con otras formas de tormento: privación del sueño, hambre, amenazas contra la familia del condenado. Las pausas entre extracciones, tan características de las versiones antiguas, seguían siendo una arma clave, permitiendo que el prisionero se hundiera en un abismo de miedo y desesperación. Kim Soo-hyun, según el informe, resistió durante la extracción de 5 dientes antes de colapsar en un estado de delirio, sus palabras incoherentes mezclándose con la sangre que brotaba de su boca. Sobrevivió, pero su mente quedó fracturada, un testimonio viviente de la capacidad del dolor para destruir más allá del cuerpo. Es posible imaginar un sufrimiento que no solo te roba la voz, sino la capacidad de pensar, de ser. Pero el uso de este suplicio no se limitó a la Corea ocupada. Durante la Guerra Sino-Japonesa, entre los años 1937 y 1945, los registros sugieren que el arrancamiento dental lento fue empleado en interrogatorios de prisioneros chinos capturados por las fuerzas japonesas. En una prisión improvisada en Manchuria, un soldado chino, cuyo nombre se perdió en los archivos, fue sometido a este tormento tras negarse a revelar la ubicación de su unidad. Los interrogadores, utilizando herramientas rudimentarias pero efectivas, prolongaron el proceso durante 2 días, dejando al soldado en un estado de colapso total. Estos actos, aunque menos ritualizados que en las cortes imperiales, mantenían el mismo propósito: quebrar la voluntad, enviar un mensaje, convertir al condenado en un símbolo de la futilidad de la resistencia. ¿Por qué? Te preguntas, la humanidad insiste en repetir estas atrocidades, incluso bajo el disfraz del progreso. A medida que el siglo XX avanzaba, las reformas legales y los movimientos por los derechos humanos comenzaron a empujar al arrancamiento dental lento hacia las sombras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en el año 1948, y las convenciones internacionales contra la tortura, marcaron un punto de inflexión, al menos en la esfera pública. En países como China, Japón y Corea, los gobiernos modernos, ansiosos por proyectar una imagen de civilización,
relegaron estas prácticas a los márgenes de la historia oficial. Pero, ¿desapareció realmente este suplicio? ¿O simplemente se ocultó en los rincones más oscuros del poder? Los rumores, persistentes como un mal augurio, sugieren que en regímenes opresivos, lejos de los ojos del mundo, el arrancamiento dental lento continuó, adaptado a nuevas formas de represión. En la China de la Revolución Cultural, entre los años 1966 y 1976, por ejemplo, hay testimonios no confirmados de disidentes sometidos a torturas que recuerdan este método. En celdas secretas, lejos de los registros oficiales, los interrogadores usaban herramientas improvisadas para arrancar dientes, no solo para castigar, sino para humillar a aquellos que desafiaban la ideología del régimen. Estos actos, envueltos en el silencio de la censura, eran negados por las autoridades, pero los sobrevivientes, con sus rostros desfigurados y sus voces rotas, llevaban las pruebas de un horror que se resistía a morir. Es posible que, incluso en nuestra era de luces y leyes, la crueldad humana encuentre formas de perpetuarse. El declive del arrancamiento dental lento en la esfera pública no significó el fin de su legado. En las guerras de Vietnam y Corea, en los años 1950 y 1970, se reportaron casos aislados de torturas similares en campos de prisioneros, donde los interrogadores, inspirados por tradiciones locales o simplemente por la brutalidad de la guerra, recurrieron a métodos que evocaban este suplicio. La simplicidad del acto, una herramienta, un diente, un grito, lo hacía adaptable a cualquier contexto. Una herramienta de terror que no requería tecnología avanzada ni recursos sofisticados. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nuestra naturaleza? ¿Es la capacidad para infligir dolor tan intrínseca al ser humano que sobrevive a cualquier intento de redención? El arrancamiento dental lento, aunque ahora relegado a las páginas más oscuras de la historia, dejó una huella imborrable. Su legado no está solo en las víctimas, sino en las sociedades que lo permitieron, en los sistemas de poder que lo usaron como un arma para silenciar y controlar. Incluso hoy, en un mundo que presume de avances, las torturas modernas, psicológicas, químicas, tecnológicas, llevan el mismo espíritu de deshumanización que impulsaba a los verdugos de antaño. Este capítulo del Archivo del Horror nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El progreso no erradica la crueldad, solo la transforma. Pero la historia no termina aquí. En nuestro capítulo final, reflexionaremos sobre el impacto eterno de este suplicio y lo que revela sobre la humanidad. ¿Qué te ha dejado este relato? ¿Sientes el peso de saber que el horror no siempre queda en el pasado? Capítulo 8. Legado de los dientes rotos. Una reflexión eterna, bajo el peso de los siglos, donde el polvo de la historia sepulta los gritos de los condenados, el arrancamiento dental lento permanece como un eco inquietante. Un recordatorio de que la crueldad humana no conoce fronteras ni eras. Este suplicio, nacido en las sombras de los imperios asiáticos, no es solo una reliquia del pasado. Es un espejo que refleja la capacidad del hombre para infligir dolor con una precisión que desafía la razón. En este capítulo final de El Archivo del Horror, nos detenemos ante las ruinas de este tormento, no para glorificar su horror, sino para preguntarnos, ¿qué nos dice este legado sobre nosotros mismos? ¿Qué significa que un castigo tan inhumano haya perdurado, transformado, pero nunca olvidado? Si este viaje a través del dolor te ha estremecido, te invito a unirte a nuestra comunidad en el Archivo del Horror, allí, en el botón de suscripción, para que juntos sigamos desenterrando las verdades que la humanidad teme enfrentar. El arrancamiento dental lento, con su brutalidad calculada, dejó cicatrices no solo en los cuerpos de sus víctimas, sino en la memoria colectiva de las culturas que lo practicaron. En la China imperial, en el Japón feudal, en las guerras del siglo XX, este suplicio fue más que un castigo. Fue un símbolo de poder absoluto, una declaración de que los poderosos podían no solo destruir la carne, sino aniquilar la esencia misma de un ser humano. Cada diente arrancado era una victoria del opresor, un trofeo de su dominio sobre la vida y la muerte. Pero ¿por qué un método tan grotesco resonó en tantas épocas y lugares? Es el deseo de controlar, de silenciar, tan profundo que necesita de tales extremos para manifestarse. En la China de la dinastía Qing, en el año 1683, el arrancamiento dental lento era un instrumento de terror estatal, diseñado para aplastar cualquier atisbo de rebelión. En el Japón feudal, en el año 1612,
se convirtió en un ritual de honor y deshonra, un espectáculo que reforzaba la lealtad al daimyo. En la Corea ocupada, en el año 1942, fue una herramienta de interrogatorio, un medio para quebrar la voluntad de los disidentes. Aunque las épocas cambiaron, el propósito seguía siendo el mismo: transformar al condenado en un mensaje viviente, un testimonio de que el poder no tolera oposición. ¿Qué nos dice esto sobre la humanidad? Es nuestro deseo de control tan frágil que debe apoyarse en la destrucción de otro. El impacto de este suplicio trascendió las fronteras de Asia. A medida que los imperios colisionaban y las ideas viajaban, el concepto del arrancamiento dental lento encontró ecos en otras formas de tortura, en otros rincones del mundo. En la Europa medieval, los verdugos usaban métodos similares para extraer confesiones, arrancando dientes con herramientas rudimentarias. En las colonias americanas, durante los interrogatorios de esclavos rebeldes, se reportaron prácticas que recordaban esta crueldad. Incluso en el siglo XX, en regímenes totalitarios más allá de Asia, la tortura dental persistió en las sombras, un recordatorio de que el impulso de infligir dolor es universal, un hilo oscuro que atraviesa la historia humana. ¿Por qué, te preguntas, la humanidad regresa una y otra vez a estos abismos? ¿Es la crueldad una parte inevitable de lo que somos? El legado del arrancamiento dental lento no está solo en los cuerpos destrozados, sino en las preguntas que deja tras de sí. Cada víctima, Sang Wei, Hana, Park Min-jae, Kim Soo-hyun, era más que un nombre en una crónica. Era un ser humano con sueños, miedos, amores, reducido a un grito en la oscuridad. Sus historias, aunque olvidadas por los poderosos, sobreviven en los márgenes, en los relatos susurrados, en los archivos que nosotros, en el archivo del horror, desenterramos con reverencia y temor. Al contar sus historias, les devolvemos un fragmento de su humanidad, un reconocimiento de que su sufrimiento no fue en vano. ¿Pero es suficiente recordar? ¿O debemos preguntarnos qué hemos aprendido de estas atrocidades? La reflexión sobre este suplicio nos lleva a un terreno incómodo: la justicia. En las culturas que lo practicaron, el arrancamiento dental lento era visto como una forma de justicia, un castigo proporcional a la traición o la desobediencia. Pero, ¿puede llamarse justicia a un acto que deshumaniza tanto al condenado como al verdugo? ¿Qué clase de sociedad permite que el sufrimiento se convierta en un espectáculo, que la sangre sea un mensaje? En el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prometió un mundo donde tales horrores serían cosa del pasado. Pero las prisiones secretas, los interrogatorios clandestinos, nos recuerdan que la crueldad no desaparece, solo cambia de forma. ¿Hemos avanzado realmente? ¿O simplemente hemos escondido nuestros demonios en las sombras? El arrancamiento dental lento, con su simplicidad brutal y su impacto devastador, nos obliga a enfrentar una verdad eterna. La capacidad humana para el mal es tan vasta como su capacidad para el bien. Cada diente arrancado, cada grito sofocado, es un recordatorio de que el poder, cuando se siente amenazado, recurre a los métodos más viles para mantenerse. Pero también es un recordatorio de nuestra responsabilidad. Recordar, reflexionar, resistir, porque si olvidamos a las víctimas, si cerramos los ojos ante el dolor, corremos el riesgo de repetir los mismos errores, de permitir que nuevos horrores tomen el lugar de los antiguos. ¿Qué harás ahora que conoces estas verdades? ¿Dejarás que el peso de este legado te sacuda, o lo apartarás como un eco lejano? Aquí, en el archivo del horror, no contamos estas historias para alimentar el morbo, sino para iluminar las sombras, para dar voz a los silenciados, para desafiar a la humanidad a ser mejor. Este viaje a través del arrancamiento dental lento nos ha llevado desde las mazmorras de la China imperial hasta las celdas de la modernidad, desde el dolor físico hasta el colapso de la mente, desde las víctimas olvidadas hasta las preguntas que aún resuenan. Si este relato ha encendido en ti una chispa de curiosidad, de empatía, de horror, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a El Archivo del Horror, allí, donde el botón de suscripción espera, y forma parte de aquellos que no temen mirar de frente la oscuridad del pasado. Porque aquí no solo desenterramos historias, las sentimos, las vivimos, las llevamos en el alma. ¿Qué harás con el peso de este conocimiento? ¿Te atreves a seguir explorando los abismos de la humanidad?